supuesta pérdida o esta pérdida de la lengua y la cultura para la comunidad no es una pérdida, es un progreso, es un gran avance. Las Chavinik 240 y Batik Liskoptike. Hola compañeros, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles y poder grabarles este video. Kushaelanik Mahanoshukiael, la bielita, Likes Bescoblal Hun Loils, cuenta Hun Camtel, Hun Amtel Skadiglas Likes Bescoblal Echem Habil. Para los que han seguido pues mi trabajo, el año pasado di inicio a un proyecto que se llama Tzibatik Liskoptike, que era una serie de videos enfocados en la enseñanza de la lectura y la escritura en tzotzil. O en otros términos podemos decir que son una serie de videos que promueve la alfabetización en la lengua maya tzotzil. Y el objetivo de este video es para platicarles cómo surge este video, con qué objetivos o cuál era mi objetivo al grabar estos videos, que eran videos completamente en tzotzil. Lecture childatik tamedik channels ibailik optige. Kusidak anshkadik on das pasilita video yo chakelikili hatak antas karboshukiluk o muchutsk anchchan skeli bun tabatik op tzotzil. Entonces eso fue un punto que a muchos les llamó la atención, por ejemplo, principalmente compañeros que no hablaban la lengua tzotzil y solamente hablaban español, me decían, ¿por qué si quieres enseñar tzotzil, por qué no le pones subtítulos o por qué no los explicas desde el español, ¿no? Y las calvegas de Lima os cuenta muchos canchichan, copo, harijas, melol, muchos canchichan. Entonces ese era el objetivo de este proyecto, que no era proyecto dirigido para la enseñanza de la lengua tzotzil, sino más bien eran videos enfocados a promover la alfabetización en la lengua tzotzil. Y entonces yo cuando entré al preescolar, a la primaria, secundaria y hasta la prepa y universidad, pues no hubo una materia o no hubo ningún profesor que nos enseñara la lengua, la escritura y la lectura, o que nos incentivara a aprender a leer y escribir en tzotzil. Prácticamente en la comunidad y en las instituciones educativas, por lo menos desde mi experiencia y en la experiencia de muchos compañeros que conozco, pues nunca conocimos cuál era el alfabeto que se usaba en tzotzil para escribir en nuestra lengua, cuáles eran las reglas gramaticales básicas, por lo menos, nada de nada, ¿no? Entonces pareciera, de hecho, creo que ya lo había comentado en algunos videos o algunas entrevistas que me han hecho cuando me preguntan, ¿no? ¿Cómo fue para ti este proceso, ¿no? ¿Cómo aprendiste a hablar español? Pues prácticamente el español para mí y para muchos de mis compañeros tzotziles, pues fue directo a la práctica y nada de clases de español para que aprendieras a hablarlo y a escribirlo en español, sino que es directo a la práctica, ¿no? Es, por ejemplo, eso creo que fue una etapa de mi vida que sí fue muy fuerte, porque es como que te vas a la escuela y en tu casa solamente hablan tzotzil, y vas a la escuela y solamente ya los maestros y profesores con los que te comunicas, pues son completamente hablantes del español y nada de tzotzil, y puede que te llegaban hasta regañar si hablabas en tzotzil, por lo mismo que ellos temían o dudaban de ti, capaz se está burlando de mí el alumno, capaz me está maldiciendo o algo por el estilo. Entonces algunos profesores así de que no, ya no hablan, ¿no? Porque yo sí me tocó en la primaria y todavía en la secundaria, aunque algunos profesores lo decían con tono de broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? De cuál era la idea que te quería decir el profesor, ¿no? Que no hablaras en tzotzil, porque no te va a entender y teme de que le estés diciendo alguna grosería en su contra. Bueno, pues prácticamente eso fue la
la vida académica que totalmente era en tzotzil, mi pensamiento era en el pensamiento matemático, la lectura, la percepción del contexto, la forma de vida, prácticamente la escuela solamente te lo mostraba desde el español, desde la cultura occidental, si así podemos llamarle, y nada de la cultura tzotzil, ni la cultura, ni los usos y costumbres no tenía cabida, ¿no? O han hecho que no tenga cabida. Tal vez puede que en las escuelas y en las instituciones educativas sí tenga cabida ese tipo de enseñanzas, aprendizajes. Y entonces, allá yendo un poco más al grano de lo que yo quiero hablarles hoy, es cómo surge o cómo yo aprendí a leer y escribir en tzotzil. Pues la verdad, yo ya no quería, como muchos, porque lo veía algo difícil, algo así algo así como que estaba en chino, aprender a leer y escribir en tzotzil, y por eso ya no quería. De hecho, yo comencé a escribir el español y me enfocaba mucho a aprender a leer y escribir en español y hablar bien en español, y ya no me importaba si ya no a llegar a aprender bien y hablarlo bien el tzotzil. Es como que me vale, ¿no? A mí mi objetivo en la escuela me han enseñado solamente español, entonces solamente español me voy a enfocar, ¿no? Y así estuve hasta los 16, 17 años, con esa ideología, con esa mirada hacia el futuro, ¿no? Que solamente ya tenía cabida el español y ya no en tzotzil. Y de hecho, algo que ya he comentado también en algunas publicaciones es cuando, cómo es visto, ¿no? Por ejemplo, cuando lo veo desde el interior de la comunidad, cómo ven la lengua y la cultura. Por ejemplo, cuando yo salí y conocí a otras personas de otros lugares o de ciudades, o principalmente cuando fui a Tuxtla a estudiar en la UNACH, me decían o me felicitaban mucho los compañeros porque yo hablaba una lengua originaria de Chiapas, que yo pertenecía a la cultura tzotzil, y la verdad para mí no era algo así como que especial, por lo mismo que ya tenía una ideología que era más de pegado a, 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 a imitar ciertos estilos de vida, a adaptar estilos de vida, modos de pensar muy propios de las ciudades. Entonces, por lo mismo de lo que ya comentaba, que era por mi formación académica. Y entonces cuando a mí me felicitaban y esto, y como que indirectamente le decía, espérame tantito, ¿no? No sé a qué te refieres, ¿no? Porque me decían, es que tú debes de estar orgulloso porque hablas una lengua indígena. Es que tú debes de estar orgulloso de tu cultura, de tus usos y costumbres, de tus raíces. No debes de avergonzarte de que perteneces a tal lugar, que eres de Sinacantán, que eres de tu comunidad y bla, 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 bla. Y la verdad fue como algo que me hizo reflexionar a nivel personal y dije, chales, aquí me están diciendo que mi lengua y cultura se está perdiendo, que yo debo defenderlo, yo debo preocuparme. Pero si en mi casa y en mi comunidad la lengua y la cultura no se veía que se estaba perdiendo. En mi casa, en mi comunidad, dejar de hablar tzotzil y más, o ya no aprender a hablar bien en tzotzil y aprender y dominar bien el español era un progreso, era un avance para la comunidad, para la familia, para la persona. No era una pérdida para los de la comunidad. Si lo vemos desde el interior de las comunidades, esta denominación de que se está perdiendo la lengua y las culturas originarias, pero eso es visto desde afuera. Pero si lo veo desde adentro, es como que, bueno, es que mis hijos, ¿no? Los padres de familia dicen, es que mis hijos están estudiando y están aprendiendo a hablar bien en español, ellos van a ser muy inteligentes, van a destacar en la vida. Para ellos esta supuesta pérdida o esta pérdida de la lengua y la cultura para la comunidad no es una pérdida, es un progreso, es un gran avance a nivel de la comunidad, a nivel familiar y personal, profesional de una persona. Entonces, a eso es un punto también con la cual a mí fue como que un punto de reflexión para todo lo que he estado haciendo prácticamente. Pueden escuchar la lo que el tasna y lo que tayantik teklum ni shana estudiantik te escuchar de la opta ciudad. Pues ahí me di cuenta de que todos o muchos
o varias personas me andaban acosando a cada rato diciéndome, es que tú debes de aprender a leer y escribir en tu lengua, es que tú debes de defender tu lengua y tu cultura. Y entonces, la verdad, uno como que ya se comie uno así como sintiendo esos señalamientos, o este acoso, o este señalamiento de que yo por no haber aprendido a leer y a escribir en mi lengua, ya me hacía sentir mal de cierta forma, ¿no? Y ahí comienza como que a romperse esta ideología que yo tenía de que solamente era aprender y aprender español y olvidar lo más posible, o ya no, o no olvidarlo, sino dejar de darle tanta relevancia al tzotzil a un inicio, ¿no? Ese era mi objetivo cuando yo estaba en la primaria y en secundaria y hasta la prepa, ¿no? Y fue cuando ya salí de la prepa que, que sufro este cambio, esta quiebre de esa ideología que yo venía arrastrando, de ese objetivo que yo venía arrastrando, ¿no? Y yo apenas aprendí a leer y escribir en el año del 2017, o sea, 2017, 2008, 2019, apenas hace como 5 años aprendí a leer y escribir. Ya tenía 18 años cuando yo aprendí a leer y escribir en tzotzil, cosa que en español lo aprendí desde los 8, 9 o 10 años más o menos. Aprendí a leer y escribir en español, o ya medio hacía lecturas, ya hablaba más o menos el español, cosa que en tzotzil ya lo hablaba, pero nada de escritura, nada de lectura en tzotzil. Y entonces fue cuando yo descubrí esta hecho de que yo tenía que leer, que yo tenía que aprender a leer, que yo tenía que aprender a escribir en tzotzil. Fue como que un boom para mí cuando lo aprendí, y fue gracias a una asociación civil que se llama Snachi Bajón, eh, que dirige Juan de la Torre López. Es un promotor cultural a quien admiro bastante desde hace tiempo, y él me lo topo en un evento en San Cristóbal, y me invita a que si yo quería ser instructor comunitario para impartir clases de lectoescritura en tzotzil. Y me dice, si estás interesado, pues puedes llegar tal día, ahí me dices qué día puedes llegar a la asociación, a Snatch Home, y lo platicamos bien, ¿no? La verdad, y me dice, si te interesa, pues te vamos a dar vamos a capacitarte para que aprendas a leer y escribir bien en tzotzil, para que puedas dar tus clases, y te vamos a dar una beca, ¿no? Bueno, cuando yo oí la palabra beca, y creo que fue lo que me motivó principalmente en ese momento, eso debo de admitirlo, güey, pues yo soy estudiante, no estoy trabajando, y creo que una beca así trabajando, o dando clases los sábados y domingos, pues no me quería nada mal, ¿no? Entonces yo fui más por ese objetivo de que había una beca de por medio. Bueno, llego a la asociación civil un día, platico con Juan de la Torre, y me dice, es que, bueno, nosotros trabajamos con instructores comunitarios, los capacitamos, y no sé, la dinámica es la siguiente, me dice, tú a dar clases en tu comunidad, tienes que formar tu grupo de 20 alumnos que ya hayan culminado la primaria, porque nuestro objetivo es enseñar a leer y escribir en tzotzil, y apoyar intervenir en los alumnos que ya sepan leer y escribir bien en español, porque desde ahí nos vamos a apoyar, ¿no? Porque el alfabeto en tzotzil está basado en el alfabeto latino, en el alfabeto que se usa en español. Entonces era como que, ok, va, ¿no? Y ahí dije, pues va, con gusto lo acepto, voy a formar mi grupo, tal, 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 ¿no? Y conseguí mi grupo de 20 alumnos, aunque fue un reto conseguir alumnos también y convencerlos de que tenían que aprender a leer y escribir en tzotzil. Es como que fue un reto del que tuve un miedo, dije, o por qué, o mejor le digo que ya no puedo, o que yo no conseguí mis alumnos, ¿no? Y después dije, pero si hago eso, capaz ya no me presente ningún otro proyecto, porque ya desaproveché esta oportunidad, o si no puedo hacer esto, pues
creo que no voy a poder hacer nada, ¿no? Y entonces dije, va, conseguí a fuerzas, fui casi, casi alumno por alumno, casa por casa, padres de familia por padres de familia, para ir convenciendo. Hice muchas invitaciones que al final fracasaron, ¿no? O no tuvieron los resultados que me hubiera gustado de que, imagínate, el objetivo era de que fuera a las escuelas, invitar a los alumnos que ya estaban por egresar de la primaria o de la secundaria y que digan, yo quiero entrar, ¿no? Y cosa que nunca pasó y tuve que convencer a los alumnos por alumnos, ¿no? Lo bueno es que solamente eran 20. Pero fue un proceso así de que cuando yo acepté eso, ya tenía mis 20 alumnos, pues ya fui a la capacitación, cursos intensos de 3 días. Es decir, en 3 días yo aprendí a leer y escribir en tzotzil. Y dices, nunca había sido tan provechoso 3 días en mi vida, ¿no? Nunca había aprovechado tanto 3 días en mi vida para aprender algo que ahorita me ha cambiado muchas cosas, muchas perspectivas, ¿no? Porque fue como que un boom para mí a nivel personal y profesional. Dije, hace 3 días no sabía leer y escribir en tzotzil y hoy ya lo sé, a leer y escribirlo, ¿no? Y eso fue lo que dije cuando terminó ese curso de 3 días, ¿no? Es como que en 3 días, cosa que para leer y escribir en español me llevó 6 años en la primaria. Y esto lo llevé en 3 días. Y entonces ahí surge esto y ya entre 2017 y 2018 yo estuve impartiendo clases de lectoescritura en mi comunidad que es Chiquinibalbó del municipio de Sinacantán, Chiapas, donde soy originario. Y de ahí en el 2020, como todos sabemos, hashtag COVID-19. Entonces irrumpe prácticamente, descontinúa, por lo menos en mi caso, para impartir clases de lectoescritura. Si bien el COVID no afectó tanto al estilo de vida, el modo de vida, las actividades cotidianas en las comunidades de los Altos de Chiapas, pero, pero ya no hubo clases en las instituciones educativas y en mi comunidad muchos de los niños jóvenes pues aprovechando que ya no tenían clases, pues se iban a aprovechar a trabajar a otras comunidades, a otros municipios. Y entonces fue como que dije, no, y estuve viendo alumno por alumno, me decían los padres que no, está lo de la enfermedad y aparte no hay clases, pues se va a ir a trabajar a tal lugar y no va a estar durante estos meses. No conseguí alumnos en el 2020 por culpa del COVID y eso fue por la que no pude conseguir mis alumnos. Y entonces esta asociación, como ya había conocido cuál era mi forma de trabajo, mi compromiso con los grupos, porque al final, como decía, al inicio lo veía como por más o menos por como una obligación o porque una oportunidad para ganar becas, ¿no? Pero durante esos 3 años, a nivel personal, aprendí mucho al grado de que yo ya no daba cursos porque me estaban dando una beca, sino más bien yo daba los cursos porque yo estaba preocupado ya realmente porque los niños y los jóvenes aprendieran a leer y escribir en tzotzil. El 19 de agosto del 2020, la Asociación Civil Snachi Bajón de San Cristóbal me invitó para ser panelista en un webinario que se llama ¿Cómo vivimos la situación del COVID en nuestras comunidades? Y yo acepté esa invitación que me hicieron y yo participé con una temática que era la revalorización de la cultura maya tzotzil en los jóvenes en tiempos de COVID-19. Ese fue el tema de mi discurso que presenté ese día como panelista y y eso fue el punto en el que yo digo, tengo que hacer el proyecto, eh, o hacer un proyecto o una serie de videos, de cursos para implementar la 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 lectura y la escritura en tzotzil en las plataformas digitales, porque ya vi que los jóvenes tienen acceso a un teléfono, o muchos jóvenes ya tienen acceso a un teléfono y a Internet. Entonces ahí surge la idea. Yo tuve que estar analizando, ¿qué voy a decir? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál sería la solución ahorita? Que yo, por ejemplo, en mi caso, y que no pude conseguir mis alumnos,
o mis 20 alumnos por culpa del COVID, ahorita qué prosigue, ¿no? Ahí donde dije, bueno, pues como jóvenes creo que nuestro deber siempre es ejercer la lengua, ejercer la cultura de forma creativa, de forma consciente y de forma crítica, como yo siempre he dicho y lo llegué a decir en esa intervención que tuve, en ese webinario. Y ahí surge la idea de, bueno, es que también hay que irnos adaptando, hay que ir creando proyectos de acuerdo a la situación social, política, económica, tecnológica, de salud, como en el caso de este 2020 y 21, que todavía sigue con lo del COVID. Bueno, por muchas razones, el 2020 yo no pude dar mis clases. Entonces yo hablaba, es que como jóvenes realmente es un trabajo importante. Tal vez ya las personas mayores ya no van a poder acceder a un teléfono y ver el curso para que sepan, para que aprendan a leer y escribir en tzotzil o en su lengua, o no van a poder, o por ejemplo, padre de familia, pues es difícil, por lo mismo de los compromisos de ser padre de familia, pues ya es más grande, pero los jóvenes que todavía siguen estudiando la secundaria y la preparatoria, e inclusive compañeros universitarios, dije, pues ellos ya tienen acceso a un teléfono celular, o muchos ya tienen acceso a un teléfono celular, tienen acceso a internet, incluso en las comunidades aquí de Los Altos, pues ya hay internet en cualquier comunidad, o la mayoría de las comunidades en donde vayas, hasta venden fichas por horas para acceder a internet. Y dije, pues tengo que aprovechar eso, tengo que decir que hay que promover y fortalecer la lengua y la cultura de acuerdo a los cambios sociales, a los avances científicos y tecnológicos, aprovechar los medios de comunicación. Pero y dije, eso nadie más lo está haciendo. ¿Será que no hay nadie que esté haciendo ahorita esta idea que yo tengo? Dije en ese momento. Y fue ahí donde comencé a investigar me metí a YouTube y comencé a buscar y buscar y me pasé horas buscando proyectos y proyectos. Me metí a Facebook, busqué y busqué y busqué y metí a Google y así buscando documentos, buscando algún proyecto que hablara o que atendiera principalmente esta preocupación personal y profesional que ya tenía en ese momento, que era promover la alfabetización en tzotzil, que es la lengua que yo hablo, y al final de esa investigación yo estuve viendo en todas estas plataformas digitales, pues no me encontré ninguna con las características que me hubiera gustado. Que fueran videos pensados, Kaldik, Nopbil, Chapbil, Doctabil, Pukbil, Takop, Jack Eliluk, Chanel, Skelel, Ibael, Yaptael, Libuntak Optique. Hoy, bueno, encontré muchos proyectos de compañeros que hacen videos, pero para la enseñanza del tzotzil, no es para promover la alfabetización. Es decir, eran videos que iban dirigidos para personas que no hablaban en tzotzil. Ese es su público meta, es decir, compañeros no hablantes de la lengua tzotzil. Entonces me pareció muy bien encontrar a compañeros que realizaran videos para la enseñanza del tzotzil, para los que gustaban aprender a hablar en esta lengua, pero eran videos que eran para los compañeros de ciudad o personas ajenas a la lengua y la cultura tzotzil. Y mi principal preocupación a nivel personal y profesional no era esa. Mi preocupación era promover la alfabetización y por eso al final dije, nadie lo está haciendo. Nadie está haciendo videos completamente en tzotzil que esté promoviendo la temática que a mí me preocupa, que a mí me interesa, que es la alfabetización. Y dije, pues, bueno, pues es una idea, un proyecto que no sé qué tanto, qué tan aceptable va a ser para los compañeros, o qué tan accesible van a ser para los compañeros, porque una es como que fueron muchas, ¿no? De que cómo lo voy a grabar, cómo voy a decir, cómo me voy a expresar, qué tal si el tzotzil que yo hablo no me van a decir que no me van a entender, que yo hablo feo en tzotzil. Bueno, muchas cosas se me pasaron en la mente
Si bien ya tenía experiencia hablando ante cámaras, hablando en tzotzil, por ejemplo, estuve durante 15 meses en el sistema chiapaneco de radio y televisión, o sea, Canal 10, este, siendo co-conductor de un programa que se llama La Voz de Nuestras Raíces. Entonces ya tenía experiencia hablando ante cámaras en tzotzil. Chano, shaosh, chico aposta, koptik, na shaosh, chi avan, chi tacholbes melol, tashikopo, Amut hutuk shik'eshaw xk'ob'oj ta jun videos, cuenta jun lo'il k'uchayol chak'elikili xkaltikej, pero ot'on xk'extika'y t'on xk'exla jutuk xkaltik y xi' jutuk xkaltik ay xkal atimuxa' ib'ikontik'uja' chik'opojb'on taxlimal tisotz'leb'ej o yunti, porque cuando me planteé este proyecto no solamente para atender a los compañeros que hablaban la lengua tzotzil o la variante tzotzil de Sinacantán, sino también de los otros municipios que trataran de entenderla. Entonces, esa también era mi preocupación. ¿Realmente lo van a ver o, o cómo lo van a recibir los compañeros? Y esa fue, y de hecho grabé un primer video ah, como a veintitantos de agosto del 2020, o sea, a finales del mes de agosto, después de que me presenté en el webinario como panelista en el que ya les comenté, pues dije, pues si ya lo dije, pues sería muy vergonzoso de mi parte de que nomás hablo y nada de acción, ¿no? Que es puro bla, 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 puro verbo y nada de acción. Es decir, como que ya lo dije, ya expresé mi preocupación, ya expresé qué proyecto podríamos hacer por esta problemática del COVID, pero si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Si ya me di cuenta que nadie o ningún proyecto, o no hay ningún proyecto que hable sobre esto en medios digitales y aparte en las instituciones educativas que yo he conocido y según testimonio de compañeros, pues aunque sean bilingües también en las escuelas bilingües, parece que no enseñan a la lectura y escritura en tzotzil, otra temática también bueno, de eso lo dejamos para otro video, pero bueno, la cuestión era esa, ¿no? De que quién más si, no, si yo no lo voy a hacer. Si no lo voy a hacer yo, nadie más lo va a hacer, ¿no? Y aparte era como dentro de mi ámbito, ¿no? Estudié la licenciatura en comunicación en la UNACH, pues creo que no estaría tan mala idea de decir, pues soy comunicólogo y por eso emprendí este proyecto en medios digitales, a través de redes sociales, o como dijéramos en términos más actuales, ser un youtuber en Tzotzil, ¿no? O ser youtuber Tzotzil. Que, que sí, ya hay muchos compañeros que hacen videos hablando de la cultura, de la lengua tzotzil, pero un tema que a mí siempre he identificado es que se preocupan mucho por el pasado, por hablar por lo que se ha perdido, por, por quejarse de que nos fuimos conquistados, que los cashlanes son estos, que aquellos. Y le digo, sí, es importantísimo conocer la historia, es conocer el pasado y para no caer en esta frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Va, me parece bien. Pero yo digo que nuestra preocupación no esté en el pasado, que nuestra preocupación realmente esté en atender el presente, que conocer el pasado sea un requisito nada más para comprender en la época en que estamos, en el tiempo actual en el que vivimos. Esa es la idea que yo tengo, esa es mi postura al respecto. No estoy en contra de que los compañeros hablen de que se perdió tal usos y costumbres, que la cultura se está perdiendo. Ahí no me preocupa tanto de que hablar, es que tú tienes que defender tu lengua y cultura, los usos y costumbres. Pero hay cosas que no deberíamos de defender, ¿no? Hay cosas que no debemos de defender. La única cosa que yo diría que yo defiendo o defendería es la lengua. La cultura, no. Ahí tendríamos que ir aspecto por aspecto de la cultura, ¿no? Hablar a veces hay muchas cosas malas, por ejemplo, esta cultura del machismo, ¿no? O por ejemplo, he visto en redes sociales cuando dice, ¿por qué en Sinacantán no hay tantos candidatas o no ha habido una presidenta municipal, por ejemplo? Es que algunos jóvenes dicen, es que nuestros usos y costumbres, pues las mujeres nomás deben de estar en la casa. Es que nuestra cultura dice que la mujer nomás debe de lavar la ropa, hacer la comida, traer la leña. No sé si eso
se debe defender. Yo digo que eso hay que dejarlo a un lado. Y a eso voy, de que a mí no me gusta tanto la idea que yo tenga que defender nuestra cultura, nuestros usos de costumbres ciegamente. Defenderlo ciegamente no. Defenderlo consciente y críticamente, eso sí. Y creativamente también. Hacerlo de forma creativa. Que no sea nada más hablando es que se está perdiendo mi lengua, es que se está perdiendo mi cultura. Sí, pero ¿qué estás haciendo a favor para que ya no pase eso? Para que ya no pase eso. Y es donde surge todo este video. Entonces, comencé a grabar este proyecto con muchas inquietudes, con muchas inseguridades, con miedo a la crítica, como todos creo que en algún momento le temimos, porque temimos, es que me van a decir que yo hablo feo, que yo estoy feo, o cosas irrelevantes al final de cuentas. Entonces fue donde yo grabé ese video que se llama Sibatiklik Optike, que ahí les voy a dejar les voy a dejar los enlaces en la descripción del video para que puedan verlo, para los que les interese y para los que no lo han visto, que son 4 videos, son 4 veces, de hecho el proyecto todavía lo tengo trunca, lo tengo inconclusa, me gustaría seguir grabando más videos. Sé que los videos que grabé el año pasado, era la primera vez que dije, voy a hacer un video completamente en tzotzil, con los créditos en tzotzil y nada de español. Dije, guau, no, va, lo voy a hacer. Y fue la primera vez, fue el 2 de septiembre del 2020 cuando grabé el primer video y dije, lo voy a subir tal día a YouTube. Mi idea es como que la idea del youtuber, ¿no? Subirlo a YouTube. Subí el primer video a YouTube y causó mucha intriga en muchos compañeros y varios medios de comunicación digital en Chiapas, periódicos digitales, medios digitales me decían, nos pareció muy bien tu proyecto. Es un video que dicen que no sé para quién va dirigido o cuál es tu público objetivo o por qué está así el video. ¿O por qué no lo pudiste traducir? ¿O por qué no le pusiste subtítulos? ¿O por qué tú haces videos en tzotzil sin traducción al español? ¿O por qué no lo haces en español si quieres enseñar tu lengua? Y dije, changos, no sé si hice bien o hice mal hacer un video dirigido solamente para compañeros tzotziles. Y ahí me entró la duda, pero después me di cuenta que no era una crítica, sino para los compañeros fue sorpresiva ver un video completamente en tzotzil, sin un subtítulo en español e incluso los créditos están en tzotzil. Entonces fue lo que sorprendió y para mí muchos compañeros me decían gracias por el video, yo aprendí algo de la lengua y de la cultura, o ya le entendí más o menos sobre algo, o ya aclaré una duda que tenía y lo dijiste en el video. Y eso a mí es lo que ha nutrido o me ha motivado a seguir grabando videos. Y un punto que me gustaría aclarar también es algo de que me dicen, muchos me han dicho, ¿con qué institución estás trabajando? ¿Con quién te está financiando el video? ¿Quién te está pagando? Y les digo, pues nadie, de hecho estoy gastando por hacer los videos, estoy invirtiendo tiempo y esfuerzo sin que yo reciba un peso mínimo para hacer los videos. Y me dicen, ¿y todavía no te paga YouTube? Para que te pague YouTube, pues hay que llegar a cierta cantidad de suscriptores, que de reproducciones y entre otras cosas más, ¿no? Que aquí no, que todavía no he investigado bien cuánto es y cuáles son los requisitos y todo eso. La cuestión es que estos videos o los videos y todos los videos que he hecho para los que ya han seguido mi trabajo, pues prácticamente yo lo he hecho por una pasión, por un gusto, por un amor a la lengua y a la cultura tzotzil. Por ejemplo, yo he dicho siempre de que hay que hacer cosas por libertad, por gusto, y que no lo hagamos simplemente porque nos van a dar una beca, que nos van a dar tanto de dinero. Sí, es importante
los recursos económicos, los medios económicos. Eso sí, lo tengo súper claro también, de que es súper importante. Pero que no sea nuestra fuente de inspiración para crear proyectos. Yo soy Andrés Tachiquinim, yo hago videos para redes sociales, soy un youtuber, como dijéramos en español, por un gusto, por una pasión y por un amor a la cultura y a la lengua tzotzil, y porque creo que hay que fortalecer la lengua, que hay que fortalecer la cultura desde los medios tecnológicos, desde todas las disciplinas artísticas o del saber humano, desde todas las profesiones, se debe de consolidar la lengua, la cultura tzotzil, y no solamente hablarlo desde la literatura, no solamente hablar de escritores tzotziles, sino hablar del mundo tzotzil desde las diversas disciplinas artísticas y del saber humano en general. Pues, y cuya chical bosh conoce, lito que chema coplar, dijlo el tique.